Hola nuevamente. Bueno, con este video entonces iniciamos las clases virtuales de Física 1 de la Facultad de Ingeniería Química. Vamos a empezar a ver el primer tema de la materia, que es el tema de errores de medición. Y pongo parte 1 porque a todos los temas en general los vamos a subdividir en varias partes para que los videos no sean tan largos y ustedes no se cansen. En esta ocasión vamos a empezar viendo qué son las magnitudes físicas, qué es un proceso de medición y cuáles son los conceptos de precisión y exactitud de los que hace uso la física. Empecemos entonces con la parte de magnitudes físicas. La física es una ciencia que busca relacionar matemáticamente distintas propiedades o aspectos del universo que nos rodea. Cuando hablamos de universo que nos rodea, nos referimos ya sea a lo más grande, a mayor escala que se puede encontrar en el universo, como a lo más chiquitito. ¿Bien? La física abarca toda la escala del universo. Las propiedades estas del universo que la física busca relacionar matemáticamente deben poder medirse o cuantificarse. ¿Bien? Y en física a este tipo de propiedades las llamamos magnitudes. Básicamente una magnitud es una propiedad o una cualidad del universo, de un sistema físico en general, que puede medirse o cuantificarse. Las magnitudes pueden ser de distinta naturaleza. Tenemos magnitudes que llamamos escalares, magnitudes vectoriales y magnitudes tensoriales. Cuando hablamos de esta clasificación estamos haciendo referencia a la naturaleza matemática de cada una de las magnitudes de las que hace uso la física. Las magnitudes escalares son aquellas que pueden cuantificarse dando simplemente una cantidad numérica, un número con su correspondiente unidad de medida. En cambio, las cantidades vectoriales son cantidades que necesitan más características para poder cuantificarse. Las magnitudes vectoriales necesitan ya sea un número junto con su unidad de medida, como también una dirección y un sentido en el espacio, o sea, son magnitudes que están de alguna manera orientadas en el espacio. Y las magnitudes tensoriales también necesitan más todavía propiedades para poder cuantificarlas, y en general están descritas por lo que llamamos en matemática matrices, ¿no? O tensores. Dentro de las magnitudes escalares, algunos ejemplos que son relativamente familiares para nosotros son el tiempo, la temperatura, la masa, la presión, y hay varias otras. El tiempo, para medir un tiempo, nosotros lo que tenemos que hacer es utilizar un instrumento de medición del tiempo adecuado, y cuando hacemos una medición del tiempo lo que obtenemos es un valor numérico, por decir 25, y una unidad de medidas, por decir segundos, o minutos, horas, lo que sea. Entonces, dando una unidad con la correspondiente cantidad numérica, estamos describiendo completamente una magnitud de tipo escalar. Dentro de las magnitudes vectoriales, algunos ejemplos son la velocidad, la aceleración, la fuerza, el torque, el campo eléctrico, y hay muchísimas otras. Estas magnitudes, como dije hace un ratito, para poder describirlas necesitamos dar primero un número. En el caso de una velocidad, por ejemplo, lo primero que tenemos que dar es cuán rápido se está moviendo algo, pero además tenemos que decir hacia dónde se está moviendo, o sea, en qué dirección del espacio y en qué sentido. ¿Bien? Lo mismo pasa con todas estas otras magnitudes. Siempre necesitamos una cantidad numérica con la correspondiente unidad de medida que nos dice qué magnitud es, y además sus propiedades de orientación en el espacio. Y las cantidades tensoriales, las magnitudes tensoriales, algunas de las que podemos mencionar son el momento de inercia y la tensión mecánica. El momento de inercia es una magnitud que vamos a usar bastante más adelante en el curso cuando tratemos del movimiento de cuerpos rígidos. Por ahora vamos a empezar viendo magnitudes escalares y vectoriales cuando entremos en la parte de cinemática. Como ejemplo, acá tenemos una relación matemática entre distintas magnitudes físicas. Como dije al inicio, la física busca relacionar matemáticamente distintas magnitudes. En este caso tenemos del lado izquierdo de esta ecuación, que esta es la segunda ley de Newton, para los que nunca la vieron. Este es Isaac Newton que la descubrió.
tenemos del lado izquierdo de esta igualdad el vector fuerza, ¿bien? Es la fuerza neta que actúa sobre un sistema. Esto ya lo vamos a ver más en detalle, no hace falta ahora mismo entender qué significa esto, simplemente lo estoy usando como ejemplo de una relación matemática entre distintas magnitudes físicas. Y del lado derecho tenemos la masa, que es una magnitud escalar, o sea, cuando hablamos de la masa de algo simplemente damos un número, por ejemplo 10, y una unidad de medida, kilogramos. Y cuando hablamos de aceleraciones, estamos hablando también de un vector, ¿bien? O sea, necesitamos dar tanto su magnitud, o sea, el número con su correspondiente unidad de medida, y la dirección de ese vector, ¿bien? Es interesante que para la física, que es una ciencia netamente experimental, para poder corroborar, esto es, validar, refutar o mejorar esta ley que aparece acá en pantalla, nosotros necesitamos poder medir. Necesitamos medir cada una de estas cantidades y ver si esta relación que sale de una teoría física es válida, ¿bien? Tal vez encontramos que es válida, pero vemos que la podemos mejorar para algún grado de precisión adicional que queramos, etc. Incluso podemos detectar que esta ley no es del todo cierta en algunas situaciones. De hecho, eso fue lo que le pasó a Einstein cuando elaboró su teoría de la relatividad. Él de alguna manera corrigió las leyes de Newton para que sean aplicables a escalas más grandes en el universo y velocidades más grandes. El proceso de medir puede ser algo simple, pero en realidad no es tan así. Primero porque en toda medición hay incertezas, ¿bien? Cuando uno mide, primero que hay errores de medición, muchos de los cuales son corregibles, otros no, otros son inherentes al proceso de medición, y todos esos errores contribuyen a la incerteza de la medición. Entonces, esto como consecuencia nos dice que es imposible conocer el valor exacto o real de una magnitud física. O sea, lo mejor que vamos a poder hacer es estimar una magnitud física, pero nunca vamos a poder conocer exactamente el valor real o exacto de esa magnitud. Entonces, ¿qué es un proceso de medición? Bueno, ya vamos a ver más adelante que podemos diferenciar las mediciones en mediciones directas e indirectas. En términos generales, medir es comparar el valor de una magnitud física con un valor que se toma como referencia, ¿bien? Estos valores que tomamos como referencia son las que llamamos unidades de medida. Si ustedes hacen clic en este link que está acá en la presentación, que después le vamos a compartir en el entorno, van a poder acceder a una tabla de un montón de magnitudes físicas de distinta naturaleza para que tengan como referencia. Entonces, cuando hacemos una medición, lo que hacemos es comparar el valor de la magnitud física que nosotros queremos medir con un patrón o una unidad que tomamos como referencia para ver cuántas veces el valor que nosotros obtenemos de esa medición contiene la unidad de medida de la que se trate. Para poder medir hay que efectuar un proceso de medición. Esto ya lo vamos a ir viendo un poco más en detalle. Un proceso de medición básicamente es una secuencia ordenada de pasos que dan como resultado el valor numérico de una magnitud física con la correspondiente unidad de medida. En física siempre, cuando expresemos una cantidad numérica, sí o sí tenemos que asociarle una unidad de medida, ¿bien? Para saber de qué estamos hablando básicamente. El proceso de medición consiste a grandes rasgos en una magnitud, que es lo que queremos medir, un operario, que es la persona o el sistema que va a efectuar la medición, un instrumento de medición o más, depende de qué tipo de medición estemos haciendo. Vamos a necesitar ciertas condiciones ambientales adecuadas para que nos provean cierto grado de estabilidad en nuestra medición, y además vamos a necesitar relaciones matemáticas que son las que relacionan ya sea las cantidades físicas que estamos queriendo medir, porque puede ser una medición también de tipo indirecta, como vamos a ver más adelante, pero además vamos a tener que operar numéricamente con las cantidades que obtenemos para obtener, por ejemplo, un promedio. Creo que todos sabemos más o menos de qué hablamos cuando hablamos del promedio de algo, ¿bien?
Ya vamos a ir viendo un poquito más en detalle esto. Instrumentos de medición hay un montón. ¿Bien? Acá tenemos como ejemplo un termómetro, un multímetro, una cinta métrica y una masa. ¿Bien? La masa, esta vendría a ser las veces de una referencia de cuánto es un kilo de masa. ¿Bien? ¿Cuál es el problema de medir? ¿Por qué aparecen incertezas y errores? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tomemos como caso el hecho de medir una longitud. Acá tenemos una regla, como las que todos hemos tenido en la mano alguna vez, y un objeto, que yo puse un rectángulo simplemente para medir. ¿Bien? Acá uno lo que hace cuando mide es ubicar el 0 con el borde del objeto, hacer coincidir el 0 con el borde del objeto, donde surge una primera incerteza porque ya hay que ubicar bien el 0 y probablemente haya cierto ancho de esta línea que nos indica dónde empieza la regla. ¿Bien? Y ese ancho hace que ya haya una incerteza, aunque puede ser muy chiquita, de dónde ponemos el origen del objeto, el borde del objeto. ¿Bien? Y después vemos que el otro extremo de este rectángulo llega apenas pasando 4,2 centímetros. ¿Bien? Pero no coincide exactamente con la línea, es decir que está un poquito más arriba de 4,2 centímetros. Si hacemos un zoom en esa zona, o sea, si tomamos una lupa, podemos tener un poquito más de detalle de dónde está cayendo el borde del objeto. ¿Sí? Vemos en este caso que cae entre 4,2 y 4,3, pero que no llega a la mitad de esa división. Todavía podemos ir un poquito más allá si hacemos un zoom más grande y ver con un poquito más de detalle que esto está cayendo antes de 4,25 pero después de 4,2. Entonces ahí vemos que no podemos tener certeza de dónde está cayendo el borde de este objeto. Sí podemos hacer una estimación. ¿Bien? Entonces ahí hay una fuente de error, una fuente de incerteza. ¿Bien? Otro ejemplo es que esto lo podemos hacer cualquiera de nosotros en nuestras casas, porque todos prácticamente tenemos un teléfono celular a mano. Los teléfonos celulares vienen equipados con varios sensores, dentro de los cuales casi todos los teléfonos tienen un acelerómetro, que es el que nos permite detectar cuando el teléfono está vertical o horizontal y así rotar la pantalla. O sea que si su teléfono permite rotar la pantalla cuando lo giramos es porque tiene incorporado un acelerómetro en su interior. Esto es una medición que yo obtuve con mi propio teléfono. Lo que hice para obtener esta curvita que se ve graficada acá es dejar apoyado el celular sobre la mesa. ¿Bien? Este acelerómetro lo que hace es medir, bueno, obviamente como su nombre lo indica, aceleraciones. Y eso lo hace en base a cómo está ubicado una pequeña masita que tiene colgando adentro del teléfono. Es muy muy chiquitita, a escala micrométrica. ¿Bien? Se fija cómo está ubicada esa masa y en función de cómo está ubicada se da cuenta de a qué aceleraciones o a qué fuerzas está sujeto el teléfono. ¿Bien? Cuando yo lo dejo apoyado en la mesa, el eje X que está dibujado acá queda obviamente paralelo a la superficie de la mesa y el eje Y también. ¿Sí? Entonces la fuerza que está actuando en el eje X en ese caso tendría que ser 0. O sea, uno esperaría que en X no haya aceleración. La aceleración de la gravedad, que es la que está actuando en ese caso, estaría actuando perpendicular a la mesa, es decir, alineada con el eje Z que está dibujado acá. O sea que en el eje X, que yo estoy graficando la componente X de lo que mide ese acelerómetro, debería dar idealmente 0 en este caso. Es más, yo lo había calibrado al 0 del acelerómetro para que estando horizontal en la mesa mida 0 justamente. Pero cuando lo puse a medir, ahora les voy a mostrar cómo se mide eso con una aplicación, lo que se obtiene es esta curva que está acá. Es una curva que varía permanentemente y muy rápido. Fíjense que en esta escala horizontal cada una de estas divisiones son segundos. Entonces en un segundo tenemos todas estas variaciones de algo que nosotros esperamos inicialmente que sea 0. Entonces, si nosotros tenemos que medir de alguna manera cuál es la aceleración en la componente X del teléfono,
tenemos este instrumento de medición que es el acelerómetro, pero en función del tiempo vemos que la lectura cambia cuando el teléfono debería marcar algo que no varíe. ¿Bien? Entonces, esta variación nos está dando la pauta de que hay una incerteza en esa medición, hay errores, ¿bien? Hay ruido, hay cosas que están alterando el valor de lo que queremos medir. ¿Bien? Si uno se fija acá en promedio, más o menos podríamos pensar que estamos midiendo en promedio un valor de aceleración cero, pero si nosotros en un cierto momento, por ejemplo, si tomamos justo en este momento, medimos la aceleración, nos da un valor positivo. Si medimos en este otro momento el valor de aceleración, nos da un número negativo. Entonces, al esperar un valor cero, tenemos la incerteza de con qué valor estamos midiendo, porque la lectura del instrumento está variando permanentemente en función del tiempo. Entonces, este es otro ejemplo de un proceso de medición en el que es evidente que hay incertezas. ¿Bien? Entonces necesitamos un proceso sistemático que nos permita decidir cuál es el mejor valor que tenemos que tomar como resultado de nuestra medición. ¿Bien? Entonces acá nace la idea de que necesitamos un proceso, porque si no tenemos un proceso, no sabemos qué valor tomar como componente X de la aceleración en este caso. ¿Bien? Acá yo menciono dos aplicaciones para el celular que las pueden bajar ustedes en su casa. Este que está acá es el que estaba mostrando recién, es una aplicación que se llama Physics Toolbox Suite, que permite acceder a todos los sensores que tenga el teléfono y mostrarnos cuáles son las lecturas de esos sensores en tiempo real. Incluso nos permite guardar archivos con esa información en función del tiempo. Y esta otra es una aplicación que nos permite simular el uso de un calibre. El calibre es un instrumento para medir longitudes, y esta aplicación nos permite simular el uso de un calibre. ¿Bien? Yo voy a tratar de mostrarles ahora, si es que funciona, esta aplicación para que la vean. Primero voy a abrir la Physics Toolbox Suite para que vean cómo se mide en tiempo real la aceleración. Ahí la puse a funcionar, ahora la voy a poner en pantalla. Denme un segundo, voy a activar la pantalla. Ahí están viendo, yo estoy molestando un poco, están viendo cómo es la lectura del acelerómetro en función del tiempo. Y acá estoy graficando también la componente X de la misma manera que tenía en la presentación. Si yo muevo el teléfono, ustedes pueden ver que esa lectura cambia. ¿Bien? Y según cómo esté ubicado el teléfono, ahí lo estoy haciendo girar para un lado y para el otro, y ven cómo se observa esa variación periódica en la componente X del acelerómetro. ¿Bien? Si lo dejo quieto, tenemos un valor que esperaríamos que fuera cero, pero como ya vimos, si lo miramos ampliando un poquito la escala, vemos que esto no es una línea horizontal en cero, sino que hay leves variaciones alrededor de cero. ¿Bien? Y la otra aplicación que les mencionaba era esta que está acá, que es la que simula el uso de un calibre. ¿Bien? Acá en esta aplicación nosotros podemos esperen un segundo, no me está dejando interactuar acá, perdón. Podemos ir eligiendo distintas piezas, ¿bien?, que nos permiten ver cómo se mediría esta pieza en un calibre. Es una simulación, ¿no? Entonces, si yo arrastro esta pieza con el dedo, en este caso lo estoy haciendo con el mouse, pero en el teléfono va a ser con el dedo, y cierro el calibre hasta que haga tope, entonces uno ve cuál es la lectura. ¿Bien? Fíjense que, bueno, acá esto es para practicar lo que sería el uso de un calibre y la lectura que arroja un calibre. No me voy a meter en eso ahora, esto lo van a ver, ojalá que lo puedan ver después en el laboratorio, pero haciendo coincidir las distintas divisiones que tiene esta escala secundaria con la escala primaria, uno puede saber cuál es la lectura del calibre midiendo esta pieza en particular. Acá vemos que la lectura está dando, a ver si me da la vista, está dando 4,4, se pasa de 4,
y después hay que buscar cuál es la siguiente división que coincide, que es esta, en este caso la 7 aparentemente. Entonces la lectura en este caso sería 4,47 centímetros. ¿Bien? Esta aplicación incluso tiene una opción para darle la lectura que nosotros hacemos y nos dice si está bien o está mal. Es un ejemplo de distintas aplicaciones que se pueden usar con el teléfono para poder aprender un poco más sobre mediciones. Voy a sacar esta ventana ahora, vamos a volver a la presentación. Ahí está. Y ahora pasaríamos a la sección de a qué nos referimos cuando hablamos de precisión y exactitud de una medición. Decimos que un proceso de medición es preciso cuando los valores que medimos se parecen mucho entre sí. ¿Bien? Eso es cuando nuestro proceso de medición es preciso, es cuando obtenemos valores que son muy parecidos entre sí. ¿Bien? Y decimos que es exacto cuando los valores que obtenemos se acumulan cerca del valor que uno espera, o el valor de referencia. En el caso que teníamos hace un ratito, voy a volver para atrás, del acelerómetro, ¿bien? En este caso uno podría decir que esta medición es relativamente precisa porque estamos teniendo valores que son todos muy cercanos a cero. Fíjense la escala, o sea, esto es 0,025, esto es 0,05, entonces estas variaciones son realmente chicas, o sea que podríamos pensar que esto es preciso, aunque eso va a terminar siendo relativo en alguna escala comparado con otra cosa. Y además está dando bastante cerca en promedio del valor que esperamos, que es 0. ¿Bien? O sea que podríamos decir que esta medición es tanto precisa como exacta. Diferenciamos estas dos cosas, la precisión y la exactitud, porque cuando veamos un poquito más adelante errores aleatorios y sistemáticos, que es como se clasifican los errores de medición, vamos a ver que cada una de estas características se asocia con uno de esos errores en particular. ¿Bien? Acá pongo unos grafiquitos que muestran gráficamente, valga la redundancia, a qué se refieren estos conceptos de precisión y exactitud. Acá tenemos una medición que es precisa y exacta cuando todos los valores son parecidos entre sí y nos están dando valores en el centro del blanco. Esto es como una analogía con un tiro al blanco. Bien, un proceso de medición se puede hacer análogo a un proceso de tiro al blanco. Yo cuando tiro un dardo al blanco, lo que quiero es pegarle al centro. Ese sería el objetivo de mi medición, obtener el valor exacto de mi cantidad, lo cual en la física es imposible, nunca vamos a poder acceder a ese valor, pero sí podemos acercarnos mucho. ¿Bien? Entonces, si tenemos un proceso que es preciso y exacto, entonces todos los dardos que tiremos van a caer cerca del centro y además van a caer todos muy cerquitas entre sí. ¿Bien? En este caso tenemos un proceso que es preciso también porque todos los valores se parecen mucho, pero se alejaron un poco del objetivo, del centro, entonces perdió exactitud. Esto es preciso pero inexacto. En este caso tenemos la combinación de imprecisión con exactitud, porque el valor promedio de todos estos tiros nos da muy cercano a cero. Están, digamos, distribuidos bastante homogéneamente alrededor de cero, pero los valores obtenidos son muy distintos. ¿Bien? O sea, los dardos cayeron muy alejados entre sí, pero en promedio cayeron en el cero. ¿Bien? Y la otra combinación es impreciso e inexacto. En este caso los valores no se parecen mucho entre sí y además se alejan, el valor medio se aleja bastante del centro del blanco. Es una analogía que van a ver probablemente en muchos libros de texto cuando se hable de estos conceptos, y es una manera gráfica de ver a qué nos referimos con precisión y exactitud. Vamos a ver luego, como os dije recién, cómo estos conceptos se relacionan con lo que llamamos errores sistemáticos y errores azarosos. ¿Bien? Eso lo vamos a ver más adelante. Con esto damos por terminada esta sección y en un próximo video seguiremos con el tema de errores.